Desde los albores de la humanidad, pocas figuras han sido tan inquietantes y enigmáticas como Caín. Su historia, narrada en apenas unos versículos del Génesis, ha sido repetida durante milenios como el relato del primer asesinato. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que bajo esa narrativa ancestral se esconde una línea prohibida, una pregunta que ha sido silenciada. ¿Y si Caín no fuera hijo de Adán? Este interrogante, relegado a los márgenes de la tradición oficial, ha sido preservado en textos olvidados, interpretaciones veladas y ecos de sabidurías antiguas. No es simplemente una especulación, es una grieta en el relato bíblico que abre paso a dimensiones más profundas del conflicto entre el bien y el mal. Si Caín no es hijo de Adán, ¿qué implicaciones tiene eso para el linaje humano? Este viaje no será cómodo. Nos adentraremos en pasajes oscuros, entre líneas de textos antiguos, símbolos, genealogías rotas y voces disonantes que la ortodoxia ha preferido ignorar. Aquí no buscamos una respuesta superficial, sino la verdad que remece los cimientos del Génesis mismo. Prepárate para mirar el origen desde una nueva perspectiva, porque quizás, al entender quién fue realmente Caín, descubramos algo mucho más profundo, el origen de la lucha espiritual que aún hoy se libra en el corazón de la humanidad. El acto de Caín no fue solo un crimen, sino una manifestación profunda de una fractura interior. Su violencia no emergió del vacío, sino de una configuración espiritual distinta, una esencia no alineada con la voluntad divina. Desde el principio, su presencia ya anunciaba una distorsión del diseño original. La ofrenda rechazada fue el primer indicio. No se trataba de una preferencia divina arbitraria, sino de una diferencia esencial entre dos naturalezas. Abel representaba una armonía con lo sagrado, mientras Caín reflejaba una alteración, una tensión interna con la luz. El rechazo y la reacción que siguió no hicieron sino revelar esa dualidad invisible que ya lo separaba de su hermano. No era simplemente un hombre cometiendo un error, sino el primer portador de un linaje que se desvió desde la raíz. Con el asesinato de Abel, Caín se convirtió en símbolo de la ruptura y del inicio de una línea descendente que, aunque poderosa, fue destinada al exilio y al conflicto perpetuo con la simiente fiel. La tradición escrita ha preservado muchas verdades, pero también ha ocultado otras. La genealogía bíblica, tan precisa en muchos aspectos, presenta una anomalía cuando se trata de Caín. Su origen carece de la claridad habitual, lo cual ha sido motivo de especulación y reflexión en círculos antiguos. El relato de su nacimiento no sigue el patrón típico de paternidad explícita que caracteriza el resto del Génesis. Eva concibe, pero la figura de Adán como padre queda desdibujada, dejando un vacío en la estructura narrativa que no es casual ni menor. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Este vacío ha sido explorado por antiguos sabios y corrientes marginales, quienes afirmaron que algo distinto ocurrió en el Edén. Una transgresión profunda, más allá de lo físico, habría introducido una simiente no alineada con la luz del Creador. Caín entonces emerge no solo como un individuo, sino como el fruto de esa ruptura. Su existencia marca el inicio de una historia paralela, una línea prohibida cuya huella se extiende hasta el final de los tiempos. Al observar cuidadosamente el texto hebreo original, emergen detalles que transforman completamente la lectura tradicional.
La frase utilizada por Eva al concebir a Caín contiene matices que aluden a una intervención distinta de la esperada, casi como si reconociera una acción divina o sobrenatural ajena a Adán. En ese contexto, la expresión "con la ayuda de Yahvé" ha sido interpretada de múltiples formas. Algunas lecturas incluso la vinculan a una experiencia espiritual que distorsiona el sentido literal del relato, abriendo paso a interpretaciones que involucran entidades caídas. La ausencia de Caín en la genealogía de Adán, especialmente en Génesis 5, no parece un descuido, sino una declaración implícita. Set ocupa el lugar del linaje puro, el que continúa la promesa y conserva la conexión original con el soplo divino. Estas anomalías textuales se convierten en ecos de una narrativa que ha sido encubierta, pero no olvidada. La Escritura, aún en su silencio, guarda claves que revelan una verdad mayor cuando se le lee con ojos espirituales y discernimiento profundo. La Biblia no solo comunica a través de palabras, sino también a través de lo que elige no decir. El silencio que rodea la concepción de Caín no es vacío, sino una grieta por donde se filtra una verdad que no pudo ser borrada del todo. Esos espacios sin respuesta directa han sido interpretados durante siglos como señales de un misterio mayor. En tradiciones antiguas, especialmente entre los gnósticos y algunos textos apócrifos, se afirma que el pecado original fue más que desobediencia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Fue una contaminación espiritual, una unión prohibida que alteró el equilibrio entre lo divino y lo humano, dando origen a una simiente separada. Caín, en esta visión, no es simplemente el primer asesino, sino el inicio de un linaje espiritual opuesto al propósito divino. Su descendencia se extendería, desarrollando civilizaciones que, aunque brillantes en apariencia, portarían en su base una esencia de rebelión. El silencio, entonces, no es olvido ni negligencia. Es una pausa sagrada donde la verdad espera ser redescubierta por aquellos que se atreven a mirar más allá del relato oficial. Allí comienza la historia de la línea prohibida. Desde el Génesis, la serpiente representa más que un animal astuto. Es una figura simbólica cargada de profundidad espiritual, relacionada con el engaño, la corrupción y la ruptura del orden divino. Su acción en el huerto del Edén no se limita a una conversación con Eva, sino que desencadena una alteración trascendental en la humanidad. Las antiguas interpretaciones místicas identificaban a la serpiente como una entidad espiritual caída, cuyo objetivo no era simplemente inducir al pecado, sino insertar su simiente dentro del diseño humano. Este acto no fue solo una transgresión ética, sino una invasión estructural del plan de Dios. La simiente de la serpiente se convierte entonces en una línea activa dentro de la historia. No es meramente una metáfora del mal, sino una descendencia real, portadora de una conciencia opuesta al Creador. Esa línea se manifiesta primero en Caín, pero no se detiene en él. Se propaga a través de generaciones, en formas cada vez más sofisticadas.
El conflicto entre las simientes, introducido en Génesis 3:15, no es simbólico ni alegórico. Es una guerra espiritual entre dos naturalezas, dos líneas de propósito eterno. Desde ese momento, la historia humana se divide entre quienes portan la luz original y quienes, desde las sombras, perpetúan el eco de la serpiente. El árbol del conocimiento del bien y del mal no fue simplemente una prueba moral. Fue una puerta hacia una dimensión de dualidad, donde lo sagrado y lo profano se mezclan de forma peligrosa. Comer de ese fruto representó más que desobediencia. Fue la incorporación de un conocimiento que transforma la esencia. Eva, al participar del árbol, accedió a una conciencia distinta, a una forma de ver el mundo separada de la perspectiva divina. Ese conocimiento no solo afectó su mente, sino también su cuerpo y su descendencia. La herencia del fruto no quedó en ella, sino que fue transmitida a través del vientre a la próxima generación. La tradición espiritual más antigua sugiere que el fruto no era un simple alimento físico, sino una experiencia profunda, tal vez incluso un tipo de unión con lo que la serpiente representaba. De esa experiencia surgiría una alteración genética, una simiente distinta que marcaría la línea de Caín. El árbol, entonces, no es solo el símbolo del inicio del pecado, sino el punto de entrada de una herencia contaminada. Lo que Eva recibió en ese acto fue más que conocimiento. Fue una distorsión que sembraría un conflicto eterno en la historia de los hombres. Eva no fue una figura débil ni ingenua, como muchas veces se ha retratado. En la narrativa profunda, ella representa la humanidad en su estado puro, capaz de elección, pero también vulnerable a lo desconocido. Su encuentro con la serpiente marca un momento de inflexión cósmica, en el que la seducción espiritual trasciende las palabras. La serpiente no ofreció solo argumentos. Ofreció una promesa de poder, de expansión de conciencia, de divinidad. Ese ofrecimiento no fue solo intelectual, sino experiencial. En algunas tradiciones se sugiere que Eva fue tocada en un nivel más profundo, en una forma de contacto que dejó una huella irreversible. Ese contacto no fue sin consecuencias. La herencia que salió de Eva tras ese evento fue distinta. Caín, como primer fruto, cargaba no solo una genética humana, sino también una alteración espiritual. Esa simiente fue vista como un error, pero también como una puerta abierta a una nueva narrativa de conflicto. Eva, en ese momento, se convierte en madre de dos líneas, una alineada con el Creador y otra nacida de la seducción. La historia posterior es el reflejo de esa división inicial, cuyas ramificaciones se extienden hasta el fin de los tiempos. Antes de la caída visible, ya había una fractura invisible en marcha. El pecado de Adán y Eva fue precedido por un acto anterior, oculto bajo la superficie del relato. Este pecado fue más sutil, más profundo, y se relaciona con la mezcla de naturalezas que nunca debieron encontrarse. La tradición oral hebrea conservó relatos que hablaban de una transgresión espiritual en el Edén que involucraba entidades caídas y seres humanos. Esa unión prohibida fue la semilla de una alteración ontológica que distorsionó la esencia de la creación en su etapa más pura. Esa fractura dio origen a una simiente híbrida, distinta en su núcleo. Caín no nació del pecado común, sino del pecado original en su forma más arcaica, la combinación de lo celestial corrompido con lo terrenal inocente. Su nacimiento fue el resultado de una alianza rota, de un cruce no autorizado. Lo que vino después, el asesinato, el exilio, la marca, fueron consecuencias inevitables de ese origen. Caín portaba dentro de sí la memoria de una transgresión mayor, una que transformó su destino antes de que él pudiera decidir. Desde el momento en que Caín y Abel aparecen en el relato, la narrativa establece una tensión espiritual entre ambos.
No se trata solo de dos hermanos con diferencias, sino de dos simientes que representan caminos opuestos en el desarrollo del plan divino. Abel es visto como el portador de la línea pura, la continuidad del soplo de vida que Adán recibió directamente del Creador. Caín, en contraste, representa una alteración, una variación profunda que lo separa desde la raíz del propósito original. Esta dualidad no es un simple contraste moral, es un conflicto existencial entre dos formas de humanidad, una que busca reconciliarse con lo alto y otra que manifiesta resistencia, orgullo y una herencia de separación. A través de ellos, el texto bíblico introduce el tema de las dos simientes, un hilo que se extiende hasta el Apocalipsis. A partir de ese punto, toda la historia sagrada puede leerse como una sucesión de esta lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Un combate que no solo es histórico, sino también espiritual y profético. La figura de Caín adquiere un nuevo significado cuando se la contempla no solo como el primer homicida, sino como el resultado visible de una transgresión espiritual. Su nacimiento no fue un evento ordinario, sino la manifestación de una ruptura entre dos mundos, el celestial y el caído. La tradición esotérica más antigua lo percibe como portador de una simiente contaminada, no simplemente por actos humanos, sino por una herencia espiritual diferente. En él se combinaba la inteligencia y la fuerza con una tendencia innata hacia la rebelión y la desconexión del Creador. Caín actuaba desde una naturaleza interna que no compartía el vínculo sagrado con lo alto. Su incapacidad para relacionarse correctamente con lo divino no era producto de una mala decisión, sino el reflejo de su configuración espiritual desde el origen. Su violencia no era ocasional, era esencial. Ese linaje que comenzó con él se perpetuaría con características similares: dominio, control, soberbia, desarrollo precoz y desconexión espiritual. El hijo de la transgresión no fue un caso aislado, sino el inicio de un patrón que se repetiría en la historia, generando una descendencia marcada por el conflicto con lo eterno. El pasaje de Génesis 4.1 ha sido objeto de múltiples interpretaciones debido a su construcción lingüística y teológica. La frase en hebreo presenta un misterio que ha escapado al lector casual, pero que no pasó desapercibido para sabios antiguos. Allí, Eva declara haber adquirido un varón con ayuda de Yahvé, una expresión que sugiere algo fuera de lo común. Esta afirmación, lejos de ser una simple gratitud, ha sido vista por algunos como una alusión a una intervención distinta, incluso espiritual, que influenció el nacimiento de Caín. La estructura del versículo no menciona directamente a Adán como el progenitor, lo cual refuerza la posibilidad de una paternidad no humana. Diversos textos antiguos y fuentes exegéticas han notado esta omisión. En contraste, otros personajes bíblicos siempre son introducidos con una claridad genealógica. La ausencia de esta afirmación en el caso de Caín crea un vacío significativo, que se alinea con la idea de una simiente diferente. El misterio de este versículo ha sido sostenido por escuelas de interpretación alternativa como una prueba textual de que Caín no formaba parte de la línea adánica original. Su nacimiento, en este contexto, simboliza la inserción de otro linaje dentro del relato humano. Dentro del pensamiento hebreo antiguo existían corrientes que transmitían interpretaciones no aceptadas por la tradición sacerdotal oficial, pero que circularon en escuelas místicas y textos apócrifos. Estas tradiciones hablaban de la existencia de dos linajes desde el principio, diferenciados no solo por su moralidad, sino por su esencia espiritual. Algunas escuelas rabínicas sostenían que la serpiente no solo engañó a Eva, sino que la conoció
en un sentido más profundo, generando así una descendencia distinta. Esta enseñanza, aunque marginada por la ortodoxia, fue preservada en fragmentos del Talmud y en comentarios cabalísticos posteriores. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Estas tradiciones afirmaban que la línea de Caín estaba marcada por una conciencia diferente, incompatible con la voluntad divina. Era una línea paralela, activa, capaz de construir civilización, pero desconectada del propósito eterno. Esta diferencia espiritual se reflejaba en sus acciones, su sabiduría y su destino final. Al ser excluidas del canon oficial, estas enseñanzas no desaparecieron, sino que sobrevivieron como conocimiento reservado, destinado a aquellos que buscaban comprender las raíces más profundas del conflicto entre la luz y las tinieblas. En ellas, la historia de Caín aparece como parte de un drama cósmico que trasciende el plano humano. Los textos apócrifos y gnósticos, conservados en códices antiguos y redescubiertos en tiempos modernos, contienen versiones alternativas del Génesis que refuerzan la idea de una simiente no adánica. Estos escritos describen a Eva como víctima de una seducción espiritual por parte de una entidad caída, dando origen a un hijo con una naturaleza ajena al diseño divino. En obras como el Evangelio de Felipe o el Libro de los Jubileos, se sugiere que el acto en el Edén no fue solo simbólico, sino que involucró una interacción directa entre la serpiente, representada como una entidad consciente, y la madre de toda la humanidad. De esta unión surgió Caín, portador de una chispa oscura. Los gnósticos identificaban a Caín como el inicio de una estirpe que no solo estaba separada de Dios, sino que tenía su propia misión en la tierra. Esta simiente, aunque poderosa, estaba destinada al conflicto con la luz. En su visión, la historia humana es un campo de batalla entre estas dos corrientes espirituales en guerra. La exclusión de estos textos del canon bíblico no se debió a una falta de contenido, sino a su mensaje perturbador. Reconocer la existencia de dos simientes desde el Edén alteraba por completo la narrativa oficial de la creación y el pecado, y desafiaba las estructuras religiosas de poder. Entre los tesoros hallados en Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto ofrecen fragmentos que refuerzan la idea de una humanidad dividida desde sus comienzos. Algunos de estos escritos hablan de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, como dos grupos espirituales antagónicos coexistiendo desde los primeros tiempos. Estos textos describen un conflicto entre dos linajes, uno que sigue la verdad y otro que ha sido contaminado por el espíritu de rebelión. Aunque no mencionan directamente a Caín, su contenido sugiere la existencia de una división espiritual heredada que precede al diluvio y que sigue activa incluso en la era del Segundo Templo. En el pensamiento de esta comunidad, la historia de Israel no era solo un relato nacional, sino una parte de un drama mayor entre la luz y la oscuridad. La guerra no era solo externa, sino interna, dentro del corazón de cada linaje, y entre los pueblos que descendían de diferentes orígenes espirituales. El linaje dividido, según esta visión, no es una metáfora. Es una realidad activa que se manifiesta en estructuras sociales, creencias, decisiones y destinos. Los manuscritos del Mar Muerto conservan así una visión radicalmente espiritual del origen humano, donde Caín representa el inicio de una historia oculta que atraviesa las edades.
La descendencia de Caín mostró un desarrollo tecnológico y cultural precoz. Desde los albores de la humanidad, los cainitas impulsaron la ganadería organizada, la música estructurada y el trabajo con metales, elementos que aparecen por primera vez en la línea de sus descendientes directos. Este progreso no estaba ligado a una búsqueda espiritual, sino al dominio del entorno. Este avance no era neutro. La civilización cainita estaba marcada por la autosuficiencia, la ruptura con lo divino y la consolidación de una cultura basada en la técnica. A través de la música, el arte y la metalurgia, ellos establecieron una forma de control sobre el mundo físico, creando un sistema que ofrecía seguridad sin necesidad de comunión con Dios. Esa tecnología temprana era poderosa, pero también peligrosa. Sin guía espiritual, las herramientas se convertían en armas de opresión, idolatría y corrupción. Lo que comenzó como innovación se transformó en mecanismo de separación, cimentando la estructura de una civilización que caminaba en dirección contraria al Creador. Los cainitas no solo construyeron ciudades, moldearon mentalidades. Su legado no fue únicamente material, sino espiritual. A través del dominio de la creación sin reverencia al Creador, sembraron la base de los futuros imperios que habrían de resistir el plan redentor. La civilización antediluviana alcanzó un nivel de complejidad y expansión notable. Los relatos bíblicos y extrabíblicos señalan que antes del juicio del diluvio, el mundo estaba lleno de violencia, corrupción y mezcla de naturalezas. El linaje de Caín jugó un papel central en la construcción de este sistema global. En lugar de regresar al Edén o buscar la restauración, la humanidad optó por consolidar su poder. Las estructuras sociales, políticas y espirituales fueron diseñadas para perpetuar una forma de vida centrada en la exaltación del hombre. La tecnología, el comercio y la idolatría se entrelazaron en una red compleja de rebelión. Esta civilización no era primitiva ni inocente. Estaba formada por individuos con gran conocimiento, pero orientados hacia la oscuridad. La influencia espiritual del linaje caínita impregnó todas las capas de la sociedad, produciendo una cultura global hostil a la voz divina. El juicio del diluvio no fue solo una reacción a la maldad visible, fue una respuesta al colapso de la línea pura, una medida para preservar lo que quedaba de la simiente fiel en medio de una generación contaminada. La civilización antediluviana, aunque avanzada, había perdido toda conexión con su origen sagrado. Enoc, descendiente de Set y homónimo del hijo de Caín, representa una línea opuesta dentro del relato antediluviano. Su figura emerge como un contraste absoluto. Mientras la descendencia de Caín construía ciudades y sistemas de poder, Enoc caminaba con Dios, viviendo en una dimensión espiritual separada del mundo caído. El relato de Enoc es breve, pero profundamente simbólico. Su vida marca un punto de inflexión, una posibilidad de restauración en medio del colapso. En lugar de construir desde la tierra, él se elevó hacia el cielo, desapareciendo sin conocer la muerte. Este evento no fue solo un milagro, sino una señal profética. La vida de Enoc encarna la fidelidad en medio de la corrupción. Él representa a los que no se contaminan, a los que conservan la esencia divina aún en tiempos de oscuridad. Su testimonio es una antítesis del legado cainita, una afirmación de que la comunión con Dios sigue siendo posible incluso en generaciones contaminadas. Enoc fue más que un hombre justo, fue un símbolo viviente de la continuidad de la simiente fiel. Su desaparición sin muerte señala la esperanza de una transformación final, donde los que caminan con Dios serán preservados, elevados y redimidos, aún en medio de un mundo en decadencia. Dentro del relato antediluviano aparece una figura clave: los hijos de Dios, que descendieron y tomaron mujeres humanas, generando una descendencia híbrida. Esta intervención, narrada en Génesis 6, marcó un punto de no retorno en la corrupción de la humanidad.
Los vigilantes, como los llaman los textos de Enoc, rompieron las barreras entre el cielo y la tierra. Su acto fue una transgresión de los límites establecidos por el Creador. No solo alteraron la genética humana, sino que introdujeron conocimiento prohibido, tecnologías avanzadas y estructuras espirituales que intensificaron la rebelión. Fue una segunda infiltración, paralela a la de la serpiente en el Edén, pero esta vez más masiva y directa. El resultado fue una generación de gigantes, seres híbridos, conocidos como Nefilim. Esta mezcla destruyó la línea pura y aceleró la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Los vigilantes, aunque poderosos, fueron juzgados severamente, encadenados en regiones oscuras a la espera del juicio final. El acto de los vigilantes no fue una simple historia de mitología, fue un evento histórico y espiritual que selló la necesidad del diluvio. A partir de ese momento, la humanidad quedó dividida entre los que mantenían su pureza espiritual y los que habían sido alterados por fuerzas celestiales caídas. La frase «toda carne se había corrompido» aparece en el preludio del diluvio, marcando la gravedad del estado espiritual del mundo. Esta corrupción no se limitaba al pecado moral, sino que implicaba una alteración completa del diseño original, genética, espiritual y culturalmente. La intervención de los vigilantes, unida al legado del linaje de Caín, creó un sistema donde la pureza era la excepción. La mezcla de naturalezas, la idolatría estructurada y la violencia desatada formaban parte de un mundo que ya no podía ser restaurado por medios humanos. Esta corrupción se expandía como una plaga, afectando animales, hombres y todo lo que respiraba. Era una infección espiritual que tocaba incluso las intenciones más profundas del corazón. El propósito divino, al observar esta realidad, no tuvo otra opción que reiniciar la historia a través del juicio. El diluvio no fue un castigo ciego, sino una cirugía espiritual. A través del agua, símbolo de limpieza y purificación, Dios preservó lo poco que quedaba de la simiente fiel. La corrupción total había alcanzado su límite, y solo la intervención divina podía detener su avance. El concepto de un gen impuro no se refiere solo a la biología, sino a una alteración espiritual que se manifiesta en actitudes, decisiones y destinos. Caín fue el primer portador visible de esta ruptura con la esencia divina, no por sus actos solamente, sino por la naturaleza que lo impulsaba. Esa alteración fue hereditaria. Su descendencia compartía esa separación, ese instinto de autonomía radical y construcción sin referencia al Creador. La impureza no era física, sino existencial, un modo de habitar el mundo sin luz interior, sin conexión con el propósito eterno. Esta condición se perpetuó a lo largo de los siglos, manifestándose en linajes, estructuras de poder y culturas que repetían una y otra vez el mismo patrón de desconexión espiritual. El gen de Caín se convirtió en una sombra que cruzaba generaciones. Identificar esta herencia no es un acto de condena, sino de discernimiento. Reconocer su existencia permite comprender la historia no como una serie de eventos aleatorios, sino como una guerra de esencias, una batalla entre la integridad original y la corrupción implantada desde el Edén. La historia bíblica no puede entenderse sin el trasfondo de un conflicto entre dos linajes, uno fiel al Creador y otro alineado con la rebelión original. Esta guerra no se expresa siempre en enfrentamientos físicos, sino en decisiones espirituales, estructuras de pensamiento y modelos de vida. Desde el asesinato de Abel hasta las grandes confrontaciones proféticas, el conflicto entre estas dos simientes atraviesa toda la narrativa sagrada. No es una guerra ideológica, sino ontológica. Son naturalezas en oposición constante, cada una con su visión del mundo y su destino final.
A lo largo de la historia, este enfrentamiento se ha manifestado en imperios, religiones, filosofías y movimientos sociales. El linaje fiel ha sido siempre minoría, resistiendo desde la verdad y la obediencia, mientras que el linaje caínita ha buscado dominar, controlar y redefinir el propósito de la existencia humana. Esta guerra no ha terminado. Su expresión contemporánea sigue viva en múltiples niveles, y su comprensión es clave para discernir los tiempos y los espíritus que operan detrás de las estructuras visibles del mundo. Tras el asesinato de Abel, Eva da a luz a Set, a quien reconoce como otro hijo en lugar de Abel. Este nacimiento no es solo biológico, es una restauración del plan divino, una continuación de la línea que había sido interrumpida violentamente por la simiente de la serpiente. Set representa el reinicio de la simiente pura. En él se deposita la herencia espiritual de Adán, la conexión con el soplo divino que había dado origen a la humanidad. A través de su línea vendrían Enoc, Noé, Abraham y finalmente el Mesías. Mientras Caín edificaba civilización en la carne, Set restablecía el vínculo con lo alto. Su línea no era la del poder humano, sino la de la fidelidad. Esta restauración fue necesaria para mantener viva la promesa hecha en el Edén, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Set-No fue un personaje de acción ruidosa, pero su legado es profundo. Él encarna la resistencia silenciosa, la restauración del orden original y la promesa de redención que cruzaría los siglos hasta su cumplimiento en Cristo. Con la contaminación de la línea de Caín y la propagación del mal en la tierra, el legado de Adán, la imagen y semejanza del Creador, estuvo al borde de la extinción. La humanidad estaba siendo absorbida por una simiente que no reconocía su origen ni su propósito eterno. El linaje adánico, al comenzar con Set, era frágil y minoritario. Mientras los descendientes de Caín se multiplicaban y edificaban, la línea fiel era atacada, mezclada o marginada. Cada generación que pasaba traía consigo el riesgo de perder la conexión con el diseño original. La corrupción no solo venía de fuera, sino que intentaba infiltrarse en el linaje sagrado. Las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fueron una estrategia para desviar el propósito redentor desde adentro, rompiendo la continuidad de la promesa. El legado de Adán solo pudo preservarse gracias a la intervención divina, al llamado de hombres justos como Enoc y Noé, y a la fidelidad de un pequeño remanente. Sin ellos, la historia humana habría sido absorbida por completo por el linaje de la serpiente. La declaración divina en Génesis 3:15 es una de las más poderosas de toda la Escritura. Allí se establece no solo una consecuencia del pecado, sino un decreto eterno. Habría enemistad perpetua entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Esta frase contiene el primer anuncio profético de la redención. No se trata de una maldición cualquiera. Es el anuncio de una guerra de linajes, de una confrontación entre dos naturalezas irreconciliables. El pasaje encierra una promesa, que aunque la serpiente heriría el talón, la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Esta profecía no quedó en el pasado, fue el eje que organizó toda la historia sagrada. Cada generación fue marcada por esa tensión y cada intento de corrupción fue una reacción de la serpiente contra la línea que habría de traer su derrota. La simiente de la mujer no fue simplemente la descendencia física de Eva, sino aquellos portadores del Espíritu Divino culminando en Cristo. Él es la encarnación de esa promesa, el cumplimiento final de un anuncio hecho en el mismo momento de la caída, como garantía de que la restauración estaba asegurada. La venida de Jesucristo marcó el punto culminante del conflicto entre las dos simientes. No fue solo una misión de salvación individual, sino una confrontación directa con el linaje espiritual originado en la serpiente.
Él no vino a negociar con la oscuridad, sino a deshacer sus obras desde la raíz. En sus discursos, Jesús identificó a ciertos líderes religiosos de su tiempo como hijos del diablo, no por su linaje físico, sino por su naturaleza y sus actos. Esta afirmación no era metafórica, sino una revelación del estado espiritual de quienes, aunque descendientes de Abraham en la carne, no lo eran en el espíritu. Cristo se presenta como la simiente prometida en Génesis 3:15, el único capaz de aplastar la cabeza de la serpiente. Su vida, muerte y resurrección sellaron la victoria sobre el sistema espiritual caído que había operado desde el Edén. La cruz fue más que un sacrificio, fue una declaración de guerra contra la simiente rebelde. A partir de su obra, la humanidad fue llamada a salir del linaje de la serpiente por medio del nuevo nacimiento. Jesús no solo derrota a la oscuridad, sino que crea una nueva humanidad, libre de la herencia caída, restaurada a la imagen del Creador. Jesucristo es llamado en las Escrituras el último Adán o el segundo hombre, no como simple referencia teológica, sino como proclamación de un reinicio absoluto. Él representa una nueva creación, distinta del linaje contaminado por la caída. Donde Adán fracasó, Cristo triunfó plenamente. El nuevo Adán no fue formado del polvo, sino concebido por el Espíritu. Su naturaleza no fue influenciada por la simiente de la serpiente, sino que portaba la esencia pura del Creador. En él se inaugura una nueva línea de descendencia, no según la carne, sino según el Espíritu. Esta redención no solo es perdón, sino transformación. Aquellos que creen en Cristo son injertados en una nueva genealogía espiritual, arrancados de la línea cainita y trasladados al linaje celestial. Ya no viven según la herencia del pecado, sino bajo la justicia del Hijo. El nuevo Adán no vino a reparar lo viejo, sino a inaugurar lo eterno. Su victoria fue total y su descendencia está marcada no por la sangre natural, sino por la fidelidad al propósito eterno del Padre. En todas las generaciones, incluso en las más corrompidas, Dios preservó un linaje fiel. Este remanente, aunque pequeño, cargó consigo la promesa, resistió la corrupción y mantuvo viva la esperanza de redención. No fueron perfectos, pero fueron apartados por la gracia y la obediencia. Desde Noé hasta Abraham, desde David hasta María, la línea de los fieles atravesó siglos de oscuridad. Este linaje no dependía de la fuerza ni de la posición social, sino de la elección divina y la disposición del corazón. Cada eslabón fue cuidadosamente protegido para que la promesa no se extinguiera. El juicio sobre el mundo no destruyó este linaje, sino que lo purificó. En cada catástrofe, en cada prueba, la simiente fiel fue preservada. Su misión no era dominar, sino portar la luz. Su existencia misma fue una señal de que el plan de Dios seguía en marcha. Este linaje sobrevive no por mérito humano, sino por el pacto eterno. Su permanencia es garantía de que la historia no está fuera de control, sino dirigida hacia una restauración total, donde la fidelidad será recompensada con gloria eterna. Babilonia, más que una ciudad, representa un sistema espiritual nacido del linaje caínita. Su fundación, sus estructuras y su ideología encarnan la esencia de la rebelión original: orgullo, idolatría, control, perversión y oposición frontal al propósito divino. Desde Nimrod, descendiente de Cam y fundador de Babel, se establece un nuevo intento de unificación humana sin Dios. La Torre de Babel no fue solo un edificio, sino un símbolo de autosuficiencia colectiva, una repetición del espíritu de Caín a gran escala. Babilonia se convirtió en el arquetipo de todas las civilizaciones que rechazan la soberanía divina. En ella se mezclan religión, política y economía bajo un mismo propósito: suplantar el reino de Dios por el reino del hombre.
Esta herencia espiritual ha perdurado hasta nuestros días. El Apocalipsis la describe como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, reflejando su influencia global. Babilonia no murió en la antigüedad, continúa activa como sistema invisible que promueve la confusión, la seducción y la resistencia a la verdad. El libro de Apocalipsis revela el clímax del conflicto entre las dos simientes. Allí, la guerra espiritual iniciada en el Edén llega a su desenlace definitivo. La simiente de la serpiente, encarnada en la bestia, el falso profeta y Babilonia, es expuesta y destruida por el Cordero y sus seguidores. En este escenario final no hay espacio para la ambigüedad. Cada ser humano pertenece a una de las dos líneas, o porta el sello de Dios o lleva la marca de la bestia. La separación que comenzó con Caín y Abel se consuma en un juicio universal, donde cada simiente recibe su destino eterno. La simiente fiel no es poderosa en términos mundanos, pero vence por su testimonio, su fidelidad y su conexión con el Cordero. Ellos no se contaminan con el sistema del mundo, ni se dejan seducir por el espíritu de Babilonia. Su victoria está asegurada por la sangre del Mesías. Apocalipsis no es solo un relato de destrucción, sino de restauración. Al final, la simiente de la mujer triunfa y el linaje de la serpiente es eliminado para siempre. El conflicto que comenzó en Génesis encuentra su resolución gloriosa en la consumación del reino eterno. La Iglesia no es una institución religiosa cualquiera, sino una comunidad espiritual nacida del linaje restaurado en Cristo. Ella representa la continuación visible de la simiente fiel sobre la tierra, llamada a resistir al sistema caínita aún activo en el mundo. Desde su origen, la Iglesia ha vivido en tensión constante con las estructuras dominadas por el espíritu de la serpiente. Su misión no ha sido adaptarse, sino confrontar con luz. Cada generación de creyentes ha heredado esta batalla, portando una identidad que los separa del sistema de rebelión global. La batalla de los linajes no terminó con la cruz. Se trasladó al ámbito de la predicación, del testimonio y de la fidelidad frente a las tentaciones modernas. El espíritu de Caín sigue operando, pero la simiente de la mujer se mantiene firme a través de aquellos que han nacido del espíritu. La verdadera Iglesia no busca poder, fama ni alianza con Babilonia. Ella se conserva pura, consagrada, apartada. Su existencia misma es una amenaza al orden espiritual caído, y su perseverancia es la señal de que la victoria ya ha sido decretada en lo alto. En los tiempos finales, la simiente de la serpiente intensifica su acción mediante el engaño. No se presenta abiertamente como mal, sino disfrazada de luz, de espiritualidad falsa, de justicia fabricada por el hombre. Este engaño es profundo, sutil y dirigido especialmente contra la simiente fiel. Las Escrituras advierten que el mundo será gobernado por una gran ilusión. Falsos cristos, doctrinas adulteradas y movimientos globales de aparente benevolencia estarán inspirados por la antigua serpiente. Su meta será una sola: seducir incluso a los escogidos, si fuera posible. Este engaño final se fundamenta en la mezcla. Así como en los días de Noé, lo puro será contaminado lentamente hasta parecer inofensivo. La línea caínita no necesita violencia para dominar. Le basta con infiltrar, confundir y reorganizar la percepción de la verdad. El discernimiento se convierte en el don más urgente para los últimos días. Solo aquellos que permanecen en la palabra viva y en comunión directa con el Espíritu podrán resistir la seducción del sistema final, preservando su identidad y su misión en medio del caos. A diferencia del juicio del diluvio, el juicio final será por fuego. Este fuego no es solo destrucción, sino purificación absoluta. Su propósito no es aniquilar sin sentido, sino eliminar toda simiente que no fue sembrada por el Padre.
Es el acto final de separación definitiva entre luz y tinieblas. Las obras humanas, los sistemas, las ideologías y las estructuras nacidas de la serpiente serán reducidas a cenizas. No quedará nada que no haya sido purificado. La creación entera será sometida al fuego santo, como parte del proceso de restauración de todas las cosas. La simiente fiel pasará por el fuego, pero no será consumida. Así como los 3 hebreos en Babilonia no fueron tocados por las llamas, también aquellos que pertenecen al Cordero serán preservados. El fuego revelará lo que es auténtico y lo que ha sido fingido. Este fuego no es el fin, es el umbral hacia una nueva creación. Solo lo que procede de Dios permanecerá, y en ese nuevo orden, la presencia del Creador habitará para siempre con sus redimidos, sin sombra, sin mezcla, sin engaño. El relato termina donde comenzó. La redención plena conduce al ser humano de regreso al Edén, no como un jardín terrenal, sino como un estado de comunión perfecta y restaurada. La espada que cerraba el camino al árbol de la vida ha sido retirada por la sangre del Cordero. Ya no hay serpiente, ni tentación, ni simiente corrupta. La creación ha sido limpiada y el diseño original es reinstaurado con gloria aún mayor. Lo que fue perdido por Adán es recuperado por Cristo y la humanidad vuelve a habitar en la luz. El Edén restaurado no es nostalgia del pasado, sino profecía del futuro. Un lugar donde no hay lágrimas, ni muerte, ni separación. Un lugar donde la voz de Dios camina entre los hombres y la tierra entera refleja su gloria. La historia no termina en el juicio, sino en la comunión. La guerra de los linajes encuentra su cierre en la victoria del amor eterno, en el reencuentro entre creador y criatura, y en la eternidad de una vida sin corrupción. La historia de Caín no es solo una anécdota del Génesis, es la llave que abre el entendimiento de toda la narrativa bíblica como una guerra entre 2 simientes. Su linaje, oculto en las sombras de la interpretación oficial, ha influido en reinos, culturas y estructuras hasta nuestros días. Revelar esta línea prohibida no es una curiosidad teológica, es una urgencia espiritual, porque conocer su existencia permite identificar su operación en la actualidad y alinear el corazón con la simiente del Cordero, única que lleva vida eterna. El drama espiritual que comenzó con un acto en el Edén culmina con una elección final. Cada ser humano, consciente o no, participa de uno de estos linajes, no por descendencia física, sino por naturaleza interior, por decisión espiritual, por respuesta a la verdad. La línea prohibida ha sido revelada, ya no puede permanecer oculta. Ahora la luz ha iluminado las tinieblas y el llamado es claro: salir de Babilonia, abandonar el linaje de la serpiente y abrazar, por gracia, la herencia eterna del Hijo. Eras incontables transcurrieron antes incluso del primer suspiro de vida humana resonando por la creación. Milenios pasaron antes de que el paraíso terrenal floreciera en toda su magnificencia celestial. En aquellos tiempos primordiales, cuando el cosmos aún era joven, un conflicto de proporciones épicas ya devastaba los dominios superiores. Insurrección angelical, criaturas sagradas desterradas, centinelas caídos, calabozos del abismo. No se trata de narrativas ficticias o alegorías antiguas, sino de vestigios auténticos de una realidad perdida, enterrada en las capas más profundas de los manuscritos sagrados y en los versículos olvidados de las escrituras bíblicas. La magnitud de este conflicto cósmico trasciende nuestra comprensión humana. Imagina batallas libradas en dimensiones espirituales, donde cada movimiento alteraba el tejido de la propia realidad. Seres de luz pura,
enfrentándose en combates que hacían temblar a las estrellas en sus firmamentos. Este no era un simple desacuerdo, sino una guerra que definiría el destino de toda la creación venidera. Los ecos de esa guerra primordial aún reverberan a través de los siglos, influenciando eventos que consideramos naturales, pero que poseen raíces mucho más profundas. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, nos presenta una revelación perturbadora. La tierra permanecía sin forma y vacía, mientras tinieblas cubrían la faz del gran abismo. Pero, ¿qué esencia poseían esas tinieblas ancestrales? ¿Qué misterios se escondían en las profundidades de aquel vacío primordial, eones antes de que el primer ser humano recibiera el aliento de vida divina? Esas tinieblas no eran meramente ausencia de luz física, sino que representaban algo mucho más siniestro y complejo. Estudiosos de las escrituras antiguas sugieren que esas tinieblas cargaban en sí la esencia de la rebelión, los restos de un orden celestial destruido. Era como si el propio tejido de la realidad hubiera sido desgarrado por eventos cataclísmicos anteriores, dejando cicatrices en la creación que solo podrían ser sanadas a través de un nuevo comienzo. Esas profundidades abisales guardaban secretos que la humanidad no estaba destinada a conocer, al menos no todavía. Habitaban los cielos entidades divinas de esplendor inimaginable, portadoras de los secretos más profundos del universo. Algunas de esas criaturas celestiales caminaban entre brasas incandescentes de fuego sagrado. Otras mantenían bajo su custodia las llaves de los reinos ocultos y dimensiones inexploradas. Sin embargo, no todas esas entidades mantuvieron su fidelidad al trono celestial. Determinados seres, que otrora brillaban con gloria incomparable, optaron por transitar senderos prohibidos. Traspasaron las fronteras sagradas establecidas por el Altísimo, y las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras. La jerarquía celestial era compleja, y cada ser poseía funciones específicas en el mantenimiento del orden cósmico. Algunos eran mensajeros divinos, otros eran guardianes de conocimientos sagrados, y había aquellos que supervisaban los ciclos de la naturaleza y las leyes físicas que gobernaban la creación. Cuando la rebelión comenzó, no fue un evento súbito, sino un proceso gradual de corrupción que se extendió como un virus espiritual a través de las filas angelicales. La seducción del poder independiente y la promesa de autonomía divina fueron las semillas que germinaron en traición cósmica. Una tras otra, esas entidades fueron precipitadas hacia abajo, no por casualidad o venganza, sino a través de un juicio divino justo y necesario. Estos son los entes exiliados que precedieron la creación de Adán, los insurgentes olvidados de los cielos, aprisionados en cárceles espirituales, en fosos de oscuridad eterna, exactamente como relata 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esta noche emprenderemos un viaje para revelar sus narrativas, no como mitos o leyendas populares, sino como realidades espirituales auténticas, ocultas en las entrelíneas de las escrituras canónicas e iluminadas a través de textos como el libro de Enoc y el libro de los jubileos. El proceso de juicio de estos seres rebeldes estableció precedentes que resonarían a través de toda la historia subsecuente. Cada castigo fue cuidadosamente calibrado, no solo como punición, sino como lección cósmica sobre las consecuencias de la desobediencia divina. Sus prisiones espirituales no eran simplemente lugares de confinamiento, sino dimensiones especialmente creadas para contener energías que, si fueran liberadas, podrían deshacer la propia estructura de la realidad. Estos eventos preadámicos establecieron las bases para entender por qué existe el mal en el mundo y por qué la humanidad nació en un cosmos ya marcado por el conflicto entre luz y tinieblas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en
en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Si alguna vez te has preguntado por qué la Biblia no comienza con paz, sino con desolación, vacío y tinieblas, si has cuestionado el origen del mal antes de la caída humana, en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta es la revelación que has estado esperando, porque lo que ocurrió antes del Edén podría ser la clave para comprender todo lo que vino después. No estás simplemente observando una historia, estás adentrándote en un misterio que comenzó antes del tiempo, que aún resuena en tu espíritu y que quizás te ayude a discernir la batalla invisible que todavía se libra en este preciso momento. Acompáñame hasta el final. Es posible que nunca vuelvas a leer Génesis de la misma manera. Ahora comencemos con el primer desterrado, aquel cuya caída transformó no solo el cielo, sino el mismo tejido de la creación. Mucho antes de que las aguas del diluvio cubrieran la tierra, antes de que Noé construyera el arca, incluso antes de que Adán abriera los ojos para contemplar el aliento de vida, hubo otra caída, una más silenciosa, una rebelión no del hombre, sino de los ángeles. Seres divinos creados en luz, vestidos de gloria y encargados de una tarea sagrada: vigilar, guiar y proteger. Estos eran los vigilantes mencionados en el libro de Enoc e insinuados en Judas 1:14-15 y Génesis 6:1-4. Los vigilantes eran entidades celestiales enviadas para observar la tierra primitiva. Nunca debían interferir, solo observar, ser testigos, custodiar la frontera entre el cielo y la tierra. Pero lo que comenzó como obediencia se transformó lentamente en deseo, y el deseo, cuando no se controla, da origen a la corrupción. Verás, la tierra en sus primeros días no era aún el mundo caído que conocemos. Era cruda, intocada, rebosante de potencial. La humanidad, frágil y nueva, apenas aprendía a caminar, a hablar, a soñar. Los vigilantes estaban allí arriba, observando en silencio, pero cuanto más observaban, más sentían. La fascinación se convirtió en afecto, el afecto en obsesión, y entonces llegó la caída. No una caída de ignorancia, sino una caída de elección. El libro de Enoc nombra a su líder como Semiasa, aunque otras tradiciones se refieren a él como Azazel. Bajo su mando, 200 de estos seres divinos hicieron un pacto en el monte Hermón, un juramento de descender juntos y tomar esposas humanas para que ninguno pudiera ser culpado en solitario. Su descenso no fue solo físico, fue espiritual. Abandonaron su posición, su juramento al Altísimo, y entraron en unión prohibida con las hijas de los hombres. De esta alianza impía surgieron los Nefilim, gigantes de fuerza y violencia, ni completamente ángeles ni completamente humanos, una raza híbrida nacida de la rebelión. Pero el pecado de los vigilantes fue más allá. Como relata Enoc, no se detuvieron en la desobediencia, se convirtieron en maestros de corrupción, revelaron secretos nunca destinados al hombre. Azazel, uno de los suyos, enseñó el arte de la guerra, cómo forjar espadas y armaduras.
Otros enseñaron astrología, encantamientos, corte de raíces, maquillaje y seducción. El conocimiento en sí mismo no es malvado, pero el conocimiento sin sabiduría se convierte en un arma. Lo que una vez fue un jardín de inocencia se transformó en un campo de batalla de codicia y ambición. Génesis 6:5 pinta las consecuencias. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La humanidad, ahora armada con secretos divinos y fuerza sobrenatural, había caído en espiral hacia el caos. Y los vigilantes, una vez guardianes, se habían convertido en los mismos arquitectos de la corrupción de la humanidad. Pero Dios también estaba vigilando. En 2 Pedro 2:4 leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto no era solo lenguaje poético, era justicia. Los vigilantes fueron capturados, despojados de gloria y arrojados al abismo, al Tártaro, una prisión tan profunda y oscura que la luz no puede alcanzar sus bordes. Allí permanecen, atados con cadenas, esperando el gran día del juicio. Su crimen no fue solo rebelión, fue traición a la confianza divina. Hay una belleza inquietante en esta historia. Estos no eran demonios por naturaleza, fueron santos una vez. Estuvieron en la presencia de Dios, cantaron canciones que ningún oído humano ha escuchado jamás. Y sin embargo, cayeron. Eligieron el yo sobre el servicio, la pasión sobre el propósito, el poder sobre la pureza. Me recuerda una historia que escuché una vez, una parábola moderna. A un hombre le dieron un violín invaluable por un maestro artesano, con una condición: que lo usara solo para elevar corazones, nunca para manipular mentes. Durante años tocó música hermosa, pero un día descubrió que podía tocar notas que despertaban emociones más oscuras: envidia, miedo, lujuria. Las multitudes crecieron, la fama se volvió embriagadora. Siguió tocando, persiguiendo aplausos, hasta que el violín se agrietó en sus manos. El regalo abusado se convirtió en la maldición. Ese hombre nunca volvió a tocar. Los vigilantes fueron muy similares. Se les dio un regalo: autoridad sin dominación, presencia sin interferencia. Pero cuando convirtieron ese regalo en una herramienta de dominación, rompieron algo sagrado. Y como el hombre del violín, no pudieron deshacer la ruina que causaron. Vivimos en un mundo que aún hace eco de su caída. Cada vez que el conocimiento se usa para destrucción en lugar de sanidad, cada vez que se busca poder sin responsabilidad, cada vez que difuminamos las líneas entre lo santo y lo rentable, repetimos su error. La historia de los vigilantes no es solo historia antigua, es un espejo, pero también hay una lección aquí. La obediencia importa, no por miedo, sino por amor. Los límites no son limitaciones, son protecciones. Y el mayor poder no está en conocer lo prohibido, sino en honrar lo sagrado. Podrías preguntarte, ¿por qué permitiría Dios que tales seres cayeran? ¿Por qué crear vigilantes si podían traicionar su propósito? La respuesta radica en el regalo que Él da a toda su creación, el libre albedrío. Incluso los ángeles deben elegir, y en esa elección se revela el verdadero amor, la verdadera lealtad. Dios no quiere siervos por obligación, desea corazones que lo elijan incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Hoy, los vigilantes permanecen prisioneros bajo las montañas, bajo las profundidades de la tierra, aún atados, aún silenciosos. Pero su historia habla volúmenes. Nos dice que ninguna posición es demasiado alta para caer, que la rebelión espiritual puede llevar un rostro hermoso y que la línea entre guardián y corruptor es más delgada de lo que pensamos. Pero también nos dice algo más, que la justicia es real, que Dios ve cada motivo, cada pecado oculto, cada regalo abusado, y que Él actuará no siempre inmediatamente, pero siempre con rectitud.
Mientras dejamos atrás la historia de los vigilantes, otra presencia comienza a agitarse en las sombras. Un tipo diferente de rebelde, uno cuya caída no fue por deseo, sino por orgullo. Un ser que una vez mantuvo el equilibrio entre luz y oscuridad, pero eligió inclinar la balanza. El siguiente nombre en nuestra lista es mucho menos conocido, pero no menos peligroso. Así que no te vayas a ningún lado. Lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves el mundo espiritual para siempre. Hubo una época en que el equilibrio gobernaba los reinos espirituales. Cada fuerza tenía su contraparte. La luz no estaba en guerra con la oscuridad, simplemente reinaba sobre ella con límites divinos, manteniendo el tejido de la creación en perfecta tensión. En esa armonía, Dios colocó seres de inmensa sabiduría y poder para administrar los umbrales entre mundos. Entre ellos se alzaba uno, una entidad radiante cuyo propósito era sagrado: mantener el equilibrio entre los reinos superiores e inferiores. No estaba destinado a juzgar ni a dominar, sino a asegurar que cada parte del orden espiritual permaneciera en su lugar correcto. Este era el ser que ahora llamamos el portador de la ruina. No es nombrado directamente en las Escrituras, sin embargo, su sombra se cierne grande en Apocalipsis 9:1-2. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella no era una bola de fuego, sino un ser, uno creado con autoridad. La llave no fue robada, fue dada, confiada, encomendada y luego mal utilizada. Según los primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano y Cipriano, esta figura una vez se alzó entre dimensiones, regulando la frontera entre los cielos divinos y las llanuras espirituales inferiores, el abismo, el reino del caos, la profundidad mencionada en Génesis 1:2. Su papel era de restricción, tenía la llave no para liberar el mal, sino para mantenerlo sellado. Pero como los vigilantes antes que él, comenzó a cuestionar. No con palabras al principio, sino con pensamientos sutiles. ¿Por qué solo debo mantener la puerta? ¿Por qué no gobernar lo que yace más allá? El orgullo siempre comienza en silencio. Con el tiempo, su administración dio paso a la ambición. La autoridad dada para proteger el equilibrio se convirtió en una plataforma para buscar dominio. No descendió en un estallido de ira. Se deslizó hacia abajo a través del deseo incontrolado, a través del susurro de que podía ser más. Y cuando la línea divina fue cruzada, las consecuencias fueron inmediatas. Fue derribado, no meramente del cielo, sino a cadenas. Quien tenía la llave ahora estaba detrás de la puerta. El abismo, una vez restringido por su voluntad, se convirtió en su prisión, y la ruina que una vez contuvo ahora comparte su nombre. En Apocalipsis leemos de un tiempo aún por venir, cuando el pozo será abierto y el humo se alzará oscureciendo el sol. De ese humo, espíritus como langostas se derramarán sobre la tierra. No insectos, sino atormentadores, seres de juicio. Y su rey, Abadón, Apolión, nombres que significan destrucción. Muchos eruditos creen que estos son reflejos del mismo portador de la ruina o su progenie, finalmente liberados para cumplir un papel que nunca debía desempeñar. ¡Qué tragedia! Un ser creado para mantener la paz se convierte en el heraldo del caos. ¿Y no es eso lo que sucede tan a menudo incluso hoy? Piensa en un líder encargado de proteger la verdad que la tuerce por poder. Piensa en un juez destinado a defender la justicia que se ciega por el favoritismo. O incluso en nuestros propios corazones, esos momentos donde se nos da influencia y en lugar de usarla para elevar a otros, la acaparamos, controlamos, manipulamos. Nosotros también podemos convertirnos en portadores de ruina, no con poder cósmico, sino con nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestro orgullo. Hay un dicho: la línea entre orden y caos es más delgada de lo que creemos, y a menudo pasa justo por nuestros propios corazones. El portador de la ruina nos enseña que la autoridad espiritual no es solo un regalo,
Es una prueba. Nos recuerda que Dios no solo ve nuestras acciones, sino el corazón detrás de ellas. Tener la llave significa tener responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad se tuerce, no solo abre una puerta, desata devastación. Pero Dios, en su misericordia, siempre proporciona advertencias antes del juicio. Apocalipsis no comienza con caos, comienza con mensajes a las iglesias, con trompetas, con señales en los cielos. El pozo se abre solo después de que el mundo se niega a escuchar, y así fue con este ser. Su caída no fue repentina, fue la lenta erosión de la obediencia. Por eso las Escrituras nos llaman a la vigilancia, a ser administradores, a estar alerta, a guardar no solo lo que se nos confía, sino cómo lo llevamos. Mientras avanzamos, la siguiente figura en nuestro viaje es una que muchos pasan por alto. Un guardián silencioso que una vez se alzó en la puerta entre dimensiones, un ser encargado de proteger la línea entre el cielo y lo que yacía debajo. Pero como el portador de la ruina, él también vaciló, no por ambición, sino por negligencia. Y en esa negligencia, algo impensable se abrió paso. Quédate conmigo, porque cuanto más profundo vamos, más entenderás. Antes de Adán, antes del Edén, un conflicto cósmico ya se estaba desenredando y sus consecuencias aún ondean a través de cada alma en la tierra. En los reinos celestiales no solo hay ángeles que cantan y alaban, algunos están designados para guardar, para vigilar fronteras que no deben ser cruzadas. Estos son los que se alzan en umbrales, lugares donde dos reinos se encuentran, donde el orden contiene el caos. Entre ellos había un guardián cuyo puesto era sagrado más allá de las palabras. Su tarea era proteger la división entre el reino de Dios y los reinos espirituales inferiores, un portero de la separación divina. No era solo un centinela, era un testigo de la estructura misma del cielo. Se alzaba entre lo que era santo y lo que estaba inacabado, entre lo que pertenecía a la luz y lo que aún no había sido juzgado. Pero con el tiempo, este guardián falló, no por rebelión abierta, sino por algo mucho más peligroso, la negligencia. Isaías 14:12 habla de una caída del cielo, un ser que una vez brilló como el lucero de la mañana, ahora derribado. Aunque a menudo se vincula con Lucifer, muchos eruditos antiguos creen que este pasaje hace eco de un colapso más amplio, uno que involucra a aquellos encargados del acceso y la responsabilidad espiritual. Refleja una tragedia donde la grandeza se perdió no a través de la violencia, sino a través de la inacción. Según escritos como el libro de Jubileos, Dios designó ángeles de la presencia y ángeles de los elementos para gobernar diferentes capas de existencia. Este guardián era uno de ellos, encargado de mantener la línea. Pero cuando la corrupción se extendió hacia arriba, cuando las fuerzas espirituales de los reinos inferiores buscaron paso al orden divino, él miró hacia otro lado. Ya sea por orgullo, distracción o cansancio, la frontera fue violada. Y una vez que el umbral fue roto, las consecuencias se ondularon por toda la creación. Seres inferiores nunca destinados a acceder a los reinos celestiales cruzaron a lugares que no podían entender. El caos espiritual fue desatado, no como fuego y trueno, sino como confusión, engaño, falsa gloria. El guardián no había elegido el mal, pero lo había permitido entrar. Judas 6 nos dice que los ángeles que no guardaron su dominio propio, sino que dejaron su propia habitación, Él los ha reservado en prisiones eternas bajo oscuridad. Esto no es solo castigo, es un registro de lo que sucede cuando se abandona la responsabilidad. El umbral era sagrado y dejarlo desprotegido fue una traición. Hoy vemos esta misma falla de maneras más silenciosas. En una familia donde nadie toma responsabilidad por la dirección espiritual. En una generación que olvida guardar las puertas de influencia, medios, pensamiento. En líderes que permiten que la doctrina dañina se filtre porque prefieren evitar conflictos. Cada uno de nosotros está llamado a ser vigilante de alguna manera, y cuando el vigilante duerme, la oscuridad no llama a la puerta, entra caminando.
Hay una historia de un hombre al que le dieron las llaves de un faro. Se le dijo que mantuviera la luz encendida, especialmente durante las tormentas. Durante años lo hizo, pero una noche los vientos aullaron más fuerte que nunca y se quedó dormido. Un barco golpeó las rocas esa noche y se perdieron vidas. No porque los odiara, sino porque los olvidó, porque se cansó. Eso es lo que pasó con el guardián del umbral. Sus cadenas ahora descansan en silencio, en lo profundo de la oscuridad espiritual, no porque luchó contra Dios, sino porque no luchó por Él cuando más importaba. Que eso sea una lección para todos nosotros. Hay puertas en nuestras vidas, límites que Dios nos pide mantener, límites de pensamiento, de moralidad, de verdad. Y cuando dejamos de guardarlos, cuando permitimos que solo una pequeña mentira se filtre, un pequeño compromiso, un poco de pereza, no pasa mucho tiempo antes de que las cosas equivocadas comiencen a entrar en espacios sagrados. Pero Dios es justo y la misericordia aún está disponible. Si has dejado un umbral desprotegido en tu propio corazón, si has permitido que algo cruce donde no debería, aún hay tiempo de ponerse de pie nuevamente, de tomar tu lugar otra vez, de encender el fuego en el faro y mantenerlo ardiendo. Porque como veremos en la próxima historia, no toda rebelión comenzó con deseo o negligencia. Algunas nacieron de una ambición tan ardiente que incluso el poder más puro se convirtió en corrupción. Un guardián trató de controlar la misma llama del cielo y al hacerlo cambió el fuego de gloria a juicio. ¿Qué sucede cuando la luz se vuelve peligrosa? Lo descubriremos a continuación. En el principio había llamas que no quemaban, fuegos que no destruían. En el reino celestial, el fuego no era señal de ira, sino de pureza, de presencia, de propósito. Las Escrituras nos dicen en Ezequiel 28:14 de un querubín guardián que caminaba entre las piedras de fuego, un ser tan cerca del corazón de Dios que se movía dentro de la misma esencia de la santidad divina. Estas piedras no eran físicas, eran símbolos espirituales, representaciones de gloria, de justicia, de energía sagrada. Entre las primeras creaciones había uno que llevaba un papel especial: portar esta llama santa, guardarla, asegurar que el fuego de Dios siempre ardiera en verdad y rectitud. Fue llamado a ser un vaso de resplandor divino, iluminando el sendero de obediencia a través de las dimensiones. Pero algo cambió. El portador de la llama, rodeado de belleza y poder, comenzó a preguntarse: ¿qué tal si este fuego pudiera ser solo mío? ¿Qué tal si en lugar de reflejar al Altísimo, pudiera redirigir este poder para servir a mi propia voluntad? No lo habló en voz alta, no desafió abiertamente. No, la corrupción comenzó en el corazón, como a menudo sucede. Isaías 14:13 hace eco de la ambición. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Se cree por muchos que este versículo, aunque se refiere a Lucifer, también habla simbólicamente de una categoría de caída espiritual, un patrón, un modelo repetido entre múltiples seres divinos. El portador de la llama era uno de ellos. Tomó lo que estaba destinado para adoración y lo dirigió hacia control. Las tradiciones judías, especialmente las encontradas en escritos apócrifos como el libro de Enoc, nos dicen que algunos seres recibieron dominio sobre elementos de santidad: viento, agua, luz y sí, fuego. No el fuego de destrucción, sino de transformación, un fuego que refinaba a los santos, que señalaba la presencia del Todopoderoso, como la zarza ardiente ante Moisés. Pero cuando este ser buscó contener la llama para su propia gloria, poseer lo que nunca debía ser poseído, el fuego cambió, se oscureció, se rebeló y en lugar de dar vida comenzó a juzgar. La llama sagrada, corrompida por el orgullo, se convirtió en el mismo fuego que lo consumiría. Ya no caminando entre las piedras de Dios, fue arrojado a los lugares profundos, donde el fuego ya no purifica, sino que atormenta. Como registra Enoc, hay lugares de ardor apartados para los ángeles rebeldes, pozos de llama no alimentados por madera o aceite, sino por ira divina. El portador de la llama fue arrojado a uno de esos abismos y ahora arde no en gloria, sino en vergüenza. Y esa es la tragedia.
Cuando Dios nos da un regalo, ya sea influencia, talento, autoridad o discernimiento, no es solo para nosotros. Está destinado a ser un reflejo de Él, una luz que apunte hacia arriba. Pero cuando torcemos el regalo en un reflector para nosotros mismos, se vuelve pesado, inestable, peligroso. Es como un predicador que comienza con pasión por la palabra de Dios, pero en algún lugar del camino comienza a predicar para impresionar en lugar de inspirar. O un líder de adoración que comienza por la gloria del cielo, pero eventualmente canta para ser visto. O incluso más simplemente, alguien con un corazón de compasión que comienza dando a otros, pero comienza a esperar aplauso a cambio. El fuego se vuelve, y lo mismo que estaba destinado a purificar, comienza a quemar. Hay una historia de un herrero al que le dieron una brasa divina, una que podía derretir cualquier metal, dar forma a cualquier herramienta, forjar armas de protección para los débiles. Pero se volvió celoso. En lugar de compartir las herramientas, comenzó a venderlas, acaparando la luz. Y una noche la brasa se descontroló, consumiendo su taller, su pueblo y finalmente a él mismo. Esta es la historia del portador de la llama corrompido. No era un demonio, no era un monstruo, era un vaso confiado hasta que la confianza fue reemplazada por ambición, que sirva como advertencia. El fuego es algo poderoso en las Escrituras. Es el medio del sacrificio, la señal de la aprobación de Dios y el agente purificador de la santidad. Pero también es la marca del juicio, y la línea entre los dos no se dibuja por temperatura, sino por intención. ¿Qué está ardiendo en ti hoy? ¿Sigue siendo luz de arriba o ha comenzado a humear con voluntad propia? El portador de la llama nos enseña que incluso los dones más santos pueden ser torcidos cuando el enfoque se vuelve hacia adentro, que el poder de Dios no puede ser poseído, solo reflejado. Y cuando tratamos de controlar lo que estábamos destinados a llevar en reverencia, somos consumidos por lo que una vez glorificamos. Mientras dejamos atrás la imagen de un ser ahora encadenado en fuego, pasamos al siguiente. Uno cuyo pecado no fue orgullo sino sabotaje sutil. Un ser cuya voz no gritó sino susurró. Uno que no luchó contra Dios abiertamente, sino que infectó su creación desde adentro. ¿Qué sucede cuando la semilla de rebelión se planta no a través de acción, sino a través de sugerencia? Esa es el alma detrás del próximo caído, el sembrador de discordia divina. Mantente cerca, el descenso se está volviendo más oscuro. No toda rebelión comienza con trueno, no toda caída comienza con fuego. Algunas comienzan con un susurro. En los pasillos silenciosos del cielo donde los coros una vez cantaron en perfecta armonía, un nuevo sonido comenzó a agitarse. No un grito, no un choque, sino un murmullo, una sugerencia, una mirada de reojo, una semilla silenciosa plantada en las mentes de los inocentes. No vino de los poderosos que buscaban tronos o de los audaces que alcanzaban poder prohibido. Vino de un espíritu hábil en el habla, tejido con sabiduría y dotado de influencia. Estaba destinado a cultivar unidad. En su lugar, se convirtió en el sembrador de discordia divina. A menudo pensamos en el mal como algo ruidoso, dramático, aterrador. Pero a veces, el mal más peligroso lleva una sonrisa suave. Proverbios 6, 16, 19 enumera 7 cosas que el Señor aborrece, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. En la tradición hebrea, esto se refiere no solo a aquellos que discuten, sino a aquellos que sutilmente desenredan relaciones, que dividen lo que Dios ha unido, que susurran dudas donde una vez hubo confianza. Las interpretaciones antiguas de la hueste celestial hablan de mantenedores del orden, seres asignados no para comandar, sino para conectar. Nutrieron la armonía entre las filas angélicas, alineando propósito y alabanza. El sembrador era uno de ellos. Sus palabras tenían belleza, su presencia traía tranquilidad, pero con el tiempo su regalo se torció hacia adentro. Quizás comenzó con inseguridad, tal vez envidia, una sola pregunta: ¿por qué ellos y no yo? Y de esa raíz, la putrefacción se extendió. No organizó un golpe, no desafió abiertamente.
En su lugar, se acercó a otros con suave preocupación. ¿Has notado cómo los querubines lideran cada procesión? ¿No parece injusto? ¿O crees que los arcángeles alguna vez consideran nuestro consejo? Estas no eran acusaciones, eran iniciadores de conversación. Y pronto la armonía se convirtió en comparación, la comparación se volvió sospecha, y la sospecha, sin control, se transformó en desunión. El libro de Enoc menciona espíritus que perturbaron a los justos, que se infiltraron en sus reuniones y torcieron su gozo. Judas 16 nos recuerda de ángeles que abandonaron su morada apropiada. Muchos eruditos creen que esto incluye no solo a aquellos que se rebelaron con acción, sino a aquellos que agitaron la rebelión con influencia. La caída del sembrador fue silenciosa pero devastadora. Porque ¿qué es el cielo sino un lugar de perfecta unidad? ¿Y qué es la unidad sino vulnerable a una sola fractura? Fue expulsado no en cadenas de llama, sino en cadenas de silencio, aislado de la comunión, desterrado de la relación. El que destrozó la unidad ahora camina solo, cortado de lo mismo que una vez corrompió. Una ironía divina. ¿Y no es esa la historia de tantos hoy? Es fácil señalar con el dedo a aquellos que caen en escándalo, que libran guerras visibles contra Dios. Pero, ¿qué hay de los que dividen iglesias a través de chismes? ¿Qué hay del amigo que siembra desconfianza entre corazones? ¿Qué hay del líder que enfrenta a los miembros del equipo unos contra otros, no para guiar, sino para ganar control? No tienes que romper algo con tus manos, puedes romperlo con tus palabras. Hay una historia que escuché de un maestro soplador de vidrio. Creó una hermosa vidriera para una catedral, alta, radiante y perfectamente sellada. Pero un día, un niño pequeño arrojó una sola piedrita al borde. No rompió el vidrio, solo lo astilló. Con el tiempo, la humedad se filtró, luego el viento. Luego, uno por uno, los paneles comenzaron a caer. No por la fuerza del niño, sino por el compromiso. El sembrador de discordia era esa piedrita. Nos enseña una verdad sobria. Las palabras importan, los motivos importan. La influencia no es neutral, o une o rompe. Y en el reino del cielo, donde la unidad refleja la misma naturaleza de Dios, no existe tal cosa como división inofensiva. Sin embargo, hay esperanza incluso en esta historia, porque por cada susurro de división, Dios ofrece una palabra más fuerte de reconciliación. Por cada corazón roto por la duda, hay sanidad en la verdad, y por cada espíritu tentado a plantar semillas de discordia, aún está la invitación a hablar vida en su lugar. No necesitas ser un ángel para causar división, y no necesitas caer del cielo para elegir silencio sobre sabotaje. Cada día se nos da la oportunidad de ser sembradores de paz o sembradores de discordia. Uno construye el reino, el otro lo derriba. Y así, con pasos pesados, caminamos más allá de la celda solitaria del sembrador, más allá de los ecos de conversaciones que llevaron a los ángeles por mal camino y hacia una tormenta que nunca ha dejado de rugir. Porque el próximo caído una vez danzó en las nubes, comandando vientos y estaciones, confiado con el mismo aliento de la creación. Pero el orgullo, como siempre, encontró un camino, y cuando lo hizo, los mismos cielos se convirtieron en armas. Quédate conmigo, la tormenta está justo adelante. Antes de que el trueno chocara, antes de que los cielos se oscurecieran, antes de que las tormentas alguna vez aterrorizaran a la humanidad, había un ser divino encargado de los vientos. No era un dios ni un rival del Creador, sino un siervo, radiante, poderoso y soberano sobre los elementos. Se movía entre las nubes como un director de sinfonía entre notas, guiando lluvias para nutrir, vientos para refrescar y rayos para asombrar. Los cielos lo conocían como el Señor de las tormentas antiguas. El Salmo 104:4 nos da un vistazo. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. En la tradición judía antigua, estas no eran metáforas, eran realidades.
Ciertos ángeles fueron encargados de la administración de la naturaleza misma. El clima no era aleatorio, era gobernado. La lluvia no venía por casualidad, sino por comando. Las tormentas eran enviadas para advertencia o maravilla, no caos. Y entre estos meteorólogos celestiales, uno se destacaba. Su comando era vasto, su influencia esencial. Pero como siempre, la influencia sin humildad se convierte en una trampa. Este ser, este portador de tormentas, comenzó a notar su poder. Comenzó a admirar la fuerza de los vientos a su alcance, el choque de las olas a su palabra, el asombro crudo e indomable que venía cada vez que pasaba, y lentamente la tarea sagrada de preservar el equilibrio dio paso al emocionante placer del control. En lugar de servir a la armonía del Creador, comenzó a fantasear con remodelar la creación misma. Al principio fue pequeño, una ráfaga donde se ordenaba calma, una oleada donde se pedía quietud, pero pronto se intensificó. Climas enteros se torcieron, tormentas rodaron hacia lugares intocados, envió sequía donde debería haber llovido, agitó tempestades en desafío a la instrucción divina. Y mientras el Altísimo es lento para la ira, la justicia no duerme. Su rebelión hizo eco del pecado antiguo de Lucifer, descrito en Isaías 14:13-14. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Esto no era solo un deseo de independencia, era una declaración de guerra contra el orden divino. El Señor de las tormentas no solo mal usó el poder, lo armó, desgarró el cielo. Según el libro de Enoc, hay abismos de fuego y aguas turbulentas, apartados para los caídos, regiones donde la creación misma gime en tormento. Se cree por muchos que este señor de tormentas fue arrojado a uno de esos lugares, una prisión no de piedra, sino de corrientes incesantes. Allí, los vientos que una vez controló ahora se arremolinan contra él. Las aguas rugen en juicio. El trueno ya no responde a su voz. Está atrapado en una tempestad perpetua, prisionero del mismo caos que desató. Y sin embargo, la tormenta aún habla. Porque incluso ahora vemos los ecos de esta rebelión en la tierra. Clima fuera de control, desastres naturales intensificándose, la creación gimiendo, como dice Romanos 8:22, como en dolores de parto. La ciencia puede explicar la mecánica, pero las escrituras nos recuerdan de las corrientes espirituales subyacentes. No todas las tormentas son solo meteorológicas, algunas son metafísicas. La caída del Señor de las tormentas antiguas nos enseña algo vital. El poder no es malvado hasta que olvida su propósito. El dominio no es pecado hasta que pierde la sumisión. El momento en que creemos que el regalo es nuestro para comandar, en lugar de administrar por Dios, nos volvemos como Él. Y ya sea que estés liderando un equipo, dirigiendo una familia o dando forma al ambiente a tu alrededor con tus palabras, si tu fuerza olvida su fuente, se volverá contra ti. Hay una fábula de un águila que aprendió a cabalgar el viento. Al principio voló con gracia, honrando las corrientes, pero con el tiempo creyó que poseía los cielos. Luchó contra el viento, resistió su ritmo, trató de conquistarlo. Un día el viento se negó, se alzó contra él, salvaje y feroz, y cayó. No porque el viento cambió, sino porque él lo hizo. Muchos de nosotros vivimos como esa águila. Tomamos el favor natural a nuestro alrededor, talento, carisma, voz, influencia, e imaginamos que es prueba de nuestra propia divinidad. Cabalgamos la tormenta olvidando quién realmente sostiene el trueno. Pero Dios recuerda cada tormenta enviada en obediencia y cada tormenta agitada en rebelión. El cielo no es neutral, le responde a él. Así que mientras escuchamos el viento aullante, haciendo eco a través de la eternidad, recordemos esto: cada tormenta tiene una voz, y algunas tormentas aún llevan el grito de seres caídos, lamentando su propio orgullo, añorando lo que nunca puede ser restaurado. El Señor de las tormentas antiguas permanece encadenado en un lugar donde no existe el silencio, solo rugiente juicio.
Y aún su historia no es de odio. Es una advertencia, un susurro en el torbellino. Incluso los poderosos caen cuando olvidan al que los hizo poderosos. Ahora nos acercamos a la figura final y más misteriosa en nuestro viaje. Uno que no cayó por acción ni por negligencia, ni solo por orgullo. Era el primero, el origen de la rebelión. Un ser cuyo pecado no fue visto sino concebido, cuya caída precedió a todas las demás, y cuyo nombre ha sido olvidado por el tiempo, pero recordado en las sombras de las Escrituras. Mantente cerca. Lo que estás a punto de descubrir a continuación puede ser el secreto más antiguo del cielo. Antes de que hubiera orgullo en el cielo, antes de que las llamas fueran torcidas o los vientos se volvieran salvajes, antes incluso de que Lucifer dijera en su corazón, subiré sobre las estrellas. Había algo más profundo, más antiguo, una agitación en las sombras de la eternidad, un desafío silencioso, una voluntad sin nombre que se alzó no en acción, sino en pensamiento. Él fue el primero en sentirlo, el primero en entretenerlo, el primogénito del abismo. Su nombre se ha perdido para nosotros, borrado quizás como parte de su juicio. Las Escrituras nunca lo llaman directamente, sin embargo, su eco perdura como un vacío en el texto, una presencia detrás de la presencia. Antes del Edén, antes de Adán, antes incluso de la caída de los vigilantes, estaba este ser. Y su rebelión no comenzó con ruido, comenzó con una pregunta, un solo susurro interno. ¿Qué tal si no lo necesito? Este no era un ser de fuego, ni de tierra, ni de cielo. Estaba tejido en el mismo tejido del orden del cielo. Algunas tradiciones lo llaman el sin nombre, el protorrebelde, el primero en mirar la gloria del Altísimo y sentir envidia, no asombro. No porque odiara a Dios, sino porque quería existir sin Él. En Génesis 1:2 encontramos una frase peculiar. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra hebrea para abismo es tehom, un término misterioso a menudo asociado con el caos, con el abismo, con algo antiguo e indomable. Y antes de que Dios hable luz al mundo, confronta esta oscuridad. ¿Podría ser, preguntan algunos teólogos, que la primera oscuridad no era solo un vacío, sino una presencia? En textos apócrifos como 2 Enoc hay referencias veladas a reinos espirituales tan profundos que incluso los ángeles no se aventuran allí. Reinos donde la desobediencia fue concebida antes de ser actuada. Se piensa que este primogénito del abismo es uno que nunca libró guerra abierta, nunca alzó un arma, nunca sedujo a la humanidad o rompió filas. Su pecado fue más sutil. Simplemente se negó a amar, eligió la independencia del amor mismo, y en un reino construido sobre perfecta comunión, esa es la traición más profunda. Dios, en su omnisciencia, no lo destruyó. No, el primogénito fue removido, desterrado no al fuego, sino al aislamiento absoluto, a un reino donde la luz de Dios no brilla, no porque no pueda, sino porque no lo hará. Su castigo no fue dolor, fue ausencia, y en esa ausencia se convirtió en el abismo. No solo su residente, sino su encarnación. No es activo de la manera que los demonios son. No tienta ni atormenta. Simplemente espera en silencio, en la nada, el exilio más antiguo. Hay una historia en el Midrash rabínico sobre un rey que tenía un hijo que se negó a hablar, no porque odiara a su padre, sino porque quería vivir en sus propios términos. Así que el rey, en lugar de castigarlo con violencia, le construyó una casa lejos, sin ventanas, sin espejos, un lugar donde el hijo pudiera vivir completamente solo. La historia no termina con fuego, sino con silencio, silencio eterno. Este es el juicio del primogénito del abismo. ¿Y qué nos enseña eso? Que la rebelión no siempre grita, no siempre rompe cosas. A veces la rebelión simplemente dice,
déjame en paz. Busca el desapego, romantiza la autosuficiencia. Pero en un mundo sostenido por el aliento de Dios, desapegarse de Él no es libertad, es asfixia espiritual. Vemos este espíritu hoy en aquellos que afirman no necesitar propósito, no necesitar conexión, no necesitar fe o gracia o Dios. Glorificamos la independencia, pero el abismo está lleno de aquellos que demandaron justamente eso. Hay una belleza inquietante en saber que el primero en caer no hizo sonido, que incluso ahora, bajo las capas de rebelión angélica, caos demoníaco y fragilidad humana, yace un silencio más profundo, una advertencia más profunda. Que el deseo de ser dejado solo por Dios no es fuerza, es la semilla de toda ruina. Y sin embargo, el Dios de luz aún habla incluso frente a la rebelión antigua. Sus primeras palabras en la creación fueron: sea la luz. Confronta el abismo no con una espada, sino con invitación, con iluminación, con amor. Así que la historia termina no con el abismo, sino con la palabra que se hizo carne, la luz que entró al mundo, el Hijo que dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. El primogénito del abismo eligió separación eterna, pero tú no tienes que hacerlo. Este ha sido el viaje de 7 seres caídos, criaturas divinas desterradas mucho antes de que la humanidad pecara. Sus historias son más antiguas que el Edén, más profundas que el diluvio, y hacen eco en el momento presente. No nacieron malvados, pero eligieron contra el amor. Así que la pregunta es: ¿qué elegirás tú? Porque en la gran guerra entre el cielo y el abismo, el silencio nunca es neutral y tu historia aún se está escribiendo. Fueron radiantes una vez, gloriosos, creados en luz perfecta, tejidos en la misma estructura de la armonía del cielo. Cada uno tenía un propósito, cada uno fue confiado, cada uno caminó en lugares donde ningún pie humano ha pisado jamás. Y sin embargo, cayeron. No todos de la misma manera, algunos por orgullo, algunos por deseo, algunos por silencio, pero todos a través de una sola elección devastadora: alejarse del orden del Altísimo. Las historias de estos seres desterrados antes de Adán no son mitos destinados a entretener, son advertencias codificadas en el mismo ADN de la creación. Su presencia hace eco en versículos como 2 Pedro 2:4 y Judas 1:6. Sus sombras se extienden detrás de las frases el abismo y el pozo, permaneciendo en el silencio entre las líneas de las Escrituras. Estas no son solo historias de rebelión sobrenatural, son espejos, reflejos de lo que sucede cuando la luz olvida su fuente. Estos seres divinos no despertaron malvados, se deslizaron hacia ello gradualmente, sutilmente. ¿Y no es así como caemos nosotros también? Una cosa que me persigue mientras reflexiono sobre estas historias es cuán cerca estaban del trono. Estos no eran criaturas distantes, no eran marginales, eran guardianes, músicos, mensajeros. Algunos llevaban llaves, otros llevaban fuego, algunos daban forma a los vientos. No estaban lejos, estaban en el corazón del cielo. Y sin embargo, incluso allí, incluso en la presencia del Santo, la semilla de rebelión aún podía echar raíces. Esa verdad debería sobriarnos. Puedes estar cerca de cosas sagradas y aún extraviarte. Puedes hablar palabras santas y aún albergar orgullo. Puedes aparecer en luz y aún caer en sombra. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Pero hay otro lado de esto. Si seres tan cerca de la gloria pudieron ser desterrados por sus elecciones,
¿Qué dice eso sobre la gracia extendida a nosotros, humanos rotos, terrenales, hechos de polvo? Significa que cada día que se nos da es misericordia, cada respiración es una oportunidad de elegir lo que ellos rechazaron, permanecer donde ellos abandonaron, rendirse donde ellos se rebelaron. Estos 7 seres no fueron expulsados porque Dios quisiera castigar, fueron expulsados porque se hicieron incompatibles con su presencia. La santidad no es solo un sentimiento, es un estado. Y cuando sales de alineación con la santidad, naturalmente te mueves hacia el exilio. ¿Te has preguntado alguna vez qué hubiera ocurrido si tan siquiera uno de estos seres hubiera detenido su curso? Si hubiera suplicado clemencia, hubiera clamado con arrepentimiento genuino, ¿acaso sus destinos habrían tomado un rumbo completamente distinto? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre algo más profundo: el poder transformador del arrepentimiento auténtico. En las tradiciones espirituales se habla de cómo un solo momento de humildad puede cambiar el curso de una eternidad. Estos seres, en su soberbia, jamás experimentaron esa rendición que podría haberles salvado de su caída inexorable. La respuesta permanece en las sombras. Los textos sagrados mantienen un silencio absoluto respecto a cualquier muestra de contrición de su parte, posiblemente porque jamás la manifestaron. Sin embargo, tu destino sigue siendo maleable. Este silencio bíblico no es casual. Las Escrituras a menudo emplean el silencio como una herramienta narrativa poderosa, sugiriendo que algunos caminos, una vez tomados, se vuelven irreversibles. Pero también nos recuerda que mientras tengamos aliento, mientras nuestro corazón siga latiendo, la puerta del arrepentimiento permanece abierta para nosotros. Estas narraciones revelan una verdad fundamental. Existe una frontera invisible que constantemente transitamos, una decisión que perpetuamente enfrentamos. Y mientras los cielos se estremecieron cuando la luz se desvaneció, en este momento el firmamento aguarda tu decisión de abrazar nuevamente la luminosidad. Esta línea divisoria no es simplemente metafórica, representa las decisiones cotidianas que moldean nuestro carácter espiritual. Cada momento de nuestra existencia presenta una oportunidad de elegir entre la luz y las tinieblas, entre la humildad y el orgullo, entre servir a un propósito mayor o perseguir únicamente nuestros deseos egoístas. Si este contenido despertó algo profundo en tu ser interior, si experimentaste, aunque fuera un destello de reconocimiento en las historias de estos entes, comprende esto: tu presencia aquí no es fortuita. Estas revelaciones te han encontrado porque tu narrativa aún se encuentra en proceso de redacción. El hecho de que hayas llegado hasta este punto, de que estas palabras hayan capturado tu atención, sugiere que tu espíritu está buscando algo más grande. Existe una sincronía divina en cómo ciertos mensajes llegan a nosotros justo cuando los necesitamos, como si el universo conspirara para ofrecernos exactamente la sabiduría que nuestro alma anhela. Tu relato no replica el de ellos. No estás condenado al abismo eterno. No te encuentras encadenado por veredictos celestiales inmutables. Permaneces con vida y la luminosidad continúa llamándote. Esta diferencia es crucial. Mientras que aquellos seres tomaron decisiones irreversibles que sellaron su destino, tú aún posees el regalo del libre albedrío. Cada nuevo amanecer te presenta oportunidades frescas de redención. Cada respiración es una invitación a elegir un camino diferente, más elevado, más alineado con propósitos divinos. Entonces, ¿cuál será tu próximo paso? Esta pregunta no es retórica, es un llamado a la acción inmediata. En este preciso instante tienes la oportunidad de tomar decisiones que pueden alterar completamente la trayectoria de tu existencia. No mañana, no la próxima semana, sino ahora mismo.
Inicia reconociendo que cada dádiva que has recibido, cada habilidad, cada revelación, cada fragmento de poder que posees no existe para engrandecer tu ego, existe para reflejar la gloria suprema. Que cada tempestad que atraviesas no constituye un castigo, sino posiblemente una invitación a la entrega total. Este reconocimiento transforma nuestra perspectiva sobre todo lo que poseemos y experimentamos. Nuestros talentos se convierten en herramientas de servicio, nuestras pruebas en oportunidades de crecimiento espiritual. Cuando entendemos que somos administradores y no dueños de nuestras bendiciones, comenzamos a vivir con un propósito trascendente que va más allá de la satisfacción personal. Que cada murmullo de soberbia, cada instante de silencio, cuando la verdad debería proclamarse, representa una encrucijada entre sumisión e insurrección. Estos momentos, aparentemente insignificantes, son en realidad las batallas más importantes de nuestra vida espiritual. El orgullo susurra tan suavemente que a menudo no percibimos su presencia hasta que ya ha echado raíces profundas en nuestro corazón. La verdad, por el contrario, a menudo requiere valentía para ser expresada, especialmente cuando va contra la corriente popular o desafía nuestras propias comodidades. La frontera es sutil, el camino es angosto, pero la luminosidad jamás se ha extinguido. Esta esperanza es el fundamento de toda transformación espiritual. Sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias, sin importar cuántas veces hayamos fallado o nos hayamos desviado del camino correcto, la luz divina permanece constante, esperando pacientemente nuestro regreso. Es una luz que no se apaga con nuestros errores, ni se debilita con nuestras dudas. Hemos navegado por aguas profundas en este contenido, explorado los enigmas de las Escrituras, la insurrección espiritual y los ángeles caídos que el tiempo ha relegado al olvido. Este viaje no ha sido simplemente académico o intelectual. Ha sido una exploración del alma humana y sus capacidades tanto para la elevación como para la caída. Hemos desentrañado misterios que han fascinado a teólogos, filósofos y buscadores espirituales durante milenios, descubriendo cómo estas narrativas antiguas siguen siendo profundamente relevantes para nuestras luchas contemporáneas. Si permaneciste durante todo este tiempo, significa que estás en búsqueda, anhelas profundidad, autenticidad, revelación espiritual. Y deseo que comprendas que este espacio está dedicado precisamente a eso. Tu persistencia hasta este punto revela algo significativo sobre tu carácter espiritual. En una era de atención fragmentada y contenido superficial, el hecho de que hayas invertido tu tiempo en explorar estas verdades profundas demuestra una sed genuina de sabiduría que va más allá del entretenimiento casual. Semanalmente nos sumergimos en los secretos velados de las Escrituras, las narraciones perdidas del reino celestial, las curiosidades bíblicas que la teología tradicional frecuentemente elude. Trascendemos lo superficial, desenrollamos los manuscritos ancestrales y escuchamos los ecos de la eternidad que aún resuenan. Nuestro enfoque no se limita a repetir doctrinas conocidas. Buscamos desentrañar las capas más profundas de significado que a menudo quedan ocultas bajo interpretaciones convencionales. Cada episodio es una expedición arqueológica espiritual, donde excavamos verdades que pueden transformar radicalmente nuestra comprensión de lo divino y nuestro lugar en el cosmos. Por lo tanto, si esto resuena en tu interior, si deseas más autenticidad, más misterio, más revelación como esta, por favor otorga tu aprobación a este contenido. Únete a nuestro canal y activa las notificaciones. Tu participación trasciende el simple apoyo. Es una declaración de que valoras la búsqueda de verdades profundas en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de respuestas fáciles. Cada interacción es un voto de confianza en la importancia de explorar los misterios más profundos